Hola amigos. Antes de comenzar esta historia que te dejará sin aliento, no olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario. ¿Alguna vez has sentido que tu mundo perfecto puede derrumbarse en un instante? Pues prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el amor y la traición. La luz de la tarde se filtraba por los ventanales del ático en el barrio de Salamanca, tiñendo de dorado cada rincón de aquel hogar que Elena había construido con tanto esmero. Desde allí, en el piso 17, Madrid se extendía como un tapiz de tejados rojizos y calles bulliciosas. Elena Montalbán observaba la ciudad con una copa de vino tinto en la mano, sin imaginar que aquella sería la última tarde de su vida tal como la conocía. Sus cabellos rubios, recogidos en un moño desenfadado, brillaban con los últimos rayos del sol. A sus 32 años parecía tenerlo todo: belleza, dinero, un esposo que la adoraba. O eso creía. El móvil vibró sobre la encimera de mármol, un mensaje de Mateo. Llegaré tarde, cariño. Reunión con el abogado. Elena sonrió con ternura. Su marido, aquel hombre de piel oscura y sonrisa deslumbrante que había conocido 3 años atrás en una galería de arte, siempre estaba ocupado gestionando las finanzas familiares. Desde que su padre, don Rodrigo Montalbán, falleciera hace 2 años, Mateo se había convertido en su pilar, el hombre que le ayudaba a administrar la fortuna que heredó: propiedades por toda España, acciones en empresas prestigiosas y una cuenta bancaria con más ceros de los que podía contar. Lo que Elena no sabía era que, en ese preciso instante, Mateo no estaba en ninguna reunión. Estaba a apenas 2 kilómetros de distancia, en un apartamento discreto del barrio de Lavapiés, desnudo entre las sábanas con Lucía, la prima de Elena, la misma Lucía que había llorado en su hombro durante el funeral de don Rodrigo, la misma que juraba ser su hermana del alma. Pero las hermanas del alma no clavan puñales por la espalda, ¿verdad? O quizás sí. Quizás el dinero tiene esa habilidad de transformar a las personas en criaturas irreconocibles. Elena decidió preparar algo especial para la cena. Mateo había estado estresado últimamente y ella quería mimarlo. Mientras picaba tomates para una ensalada, recordó cómo se habían conocido. Él era el fotógrafo de la exposición, capturando con su cámara la esencia de cada obra. Ella, la heredera melancólica que buscaba refugio en el arte después de la muerte de su madre. Tienes los ojos más tristes que he visto en mi vida, le había dicho Mateo aquella noche. Déjame hacerte sonreír. Y vaya si lo había conseguido, o eso parecía. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Lucía. Prima, ¿podemos vernos mañana? Necesito hablar contigo de algo importante. Elena frunció el ceño. La voz de su prima sonaba extraña, tensa. Claro, Lu. ¿Va todo bien? Una pausa demasiado larga. Sí, sí. Es solo, ya hablamos mañana. Te quiero. Y colgó antes de que Elena pudiera responder. Esa noche, Mateo llegó a casa pasadas las 11. Elena ya estaba en el sofá, medio dormida frente a un documental sobre leones africanos. Perdona, mi amor, susurró él, besándole la frente. Olía diferente. No era su perfume habitual de sándalo y bergamota. Era algo más dulce, más femenino. Un aroma que Elena conocía muy bien, pero que su mente se negaba a procesar. Porque a veces el cerebro es amable y nos protege de verdades que aún no estamos listos para enfrentar. A la mañana siguiente, Elena despertó sola. La almohada de Mateo estaba fría. Una nota sobre la mesilla. Salí temprano. Te amo. Elena suspiró y se preparó un café. Tenía que ir al banco a firmar unos documentos sobre la venta de una propiedad en Valencia. Su padre siempre le había dicho: nena, el dinero es poder, pero también es responsabilidad. No dejes nunca que nadie maneje tus asuntos mejor que tú. Pero Elena había confiado esa responsabilidad a Mateo. Grave error. En el banco, el director, don Fernando, un hombre canoso de gafas anticuadas, la recibió con su habitual cordialidad. Señora Montalbán, aquí están los papeles. Solo necesito su firma aquí y aquí. Elena firmó sin leer demasiado. Confiaba en Mateo, confiaba en que él había revisado todo. ¿Y mi marido ya pasó por aquí esta semana?, preguntó casualmente. Don Fernando asintió. Sí, el señor Reyes estuvo aquí hace 3 días, muy eficiente como siempre. Elena sonrió, pero algo en el tono del director le produjo un escalofrío inexplicable. Esa tarde tenía la cita con Lucía en su cafetería favorita, un lugar pequeño en Malasaña llamado La Pecera, donde servían el mejor cortado de Madrid. Lucía llegó con 20 minutos de retraso, algo inusual en ella. Llevaba gafas de sol enormes a pesar de que el día estaba nublado y su rostro lucía pálido, demacrado.
Lu, ¿qué te pasa? Pareces enferma, dijo Elena, genuinamente preocupada. Lucía se quitó las gafas revelando unos ojos hinchados de llorar. Elena, Hay algo que tienes que saber, pero me matarás cuando te lo diga. El corazón de Elena comenzó a latir más rápido. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Es mamá? ¿Es tu salud? Lucía negó con la cabeza, mordiéndose el labio inferior hasta casi hacerse sangre. Es sobre Mateo. El mundo de Elena se detuvo. Los sonidos de la cafetería, el silbido de la cafetera, las conversaciones de los otros clientes, el tráfico de la calle, se convirtieron en un zumbido lejano. ¿Qué pasa con Mateo? Preguntó con voz temblorosa. Lucía tomó aire. Y entonces, en lugar de confesar la verdad, hizo algo que Elena jamás olvidaría. Mintió. Mintió con una facilidad aterradora. Creo que está teniendo problemas económicos. Vi unos documentos en su coche la semana pasada. Hablaban de deudas, de inversiones fallidas. Pensé que deberías saberlo. Elena exhaló, casi aliviada. ¿Dinero? Eso se podía solucionar. ¿Por qué no me lo dijiste antes, Lou? Su prima se encogió de hombros. No quería preocuparte sin estar segura. Pero Lucía no le estaba advirtiendo. Lucía estaba plantando semillas de duda. Era el primer paso de un plan meticulosamente diseñado, porque mientras Elena sorbía su cortado pensando en cómo ayudar a su esposo, Mateo y Lucía ya habían abierto 3 cuentas bancarias en las Islas Caimán a nombre de empresas fantasma. Ya habían transferido 2 millones de euros de las cuentas de Elena. Ya habían falsificado su firma en documentos que la hacían aparecer como socia de negocios fraudulentos. Esa noche Elena decidió hablar con Mateo sobre lo que Lucía le había dicho. Él estaba en su estudio frente al ordenador con expresión concentrada. Mateo, ¿podemos hablar? Él cerró rápidamente la pantalla. Demasiado rápido. Claro, mi vida. ¿Qué pasa? Elena se sentó en el brazo del sillón. Lucía me dijo que podrías estar teniendo problemas de dinero. ¿Es cierto? Porque si es así, podemos solucionarlo juntos. La expresión de Mateo se endureció por una fracción de segundo antes de suavizarse en una sonrisa. ¿Lucía te dijo eso? Ay, tu prima siempre tan dramática. Tuve un par de inversiones que no salieron como esperaba. Nada grave. Ya está todo solucionado. La besó en los labios con ternura. No te preocupes por esas cosas, para eso estoy yo. Y Elena, como había hecho durante 3 años, confió en él. Porque cuando amas a alguien, quieres creer en ellos, aunque todas las señales te griten lo contrario. 2 semanas después, las cosas empezaron a ponerse verdaderamente extrañas. Elena recibió una llamada del banco. Señora Montalbán, necesitamos que venga de inmediato. Hay algunas irregularidades en sus cuentas que requieren su atención. Irregularidades. Esa palabra sonaba tan inofensiva como un pequeño error administrativo. Pero cuando Elena llegó al banco y don Fernando le mostró los movimientos de los últimos 3 meses, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, transferencias millonarias a cuentas que no reconocía, cheques firmados por ella que jamás había visto, inversiones en empresas que no existían. Don Fernando, yo no he autorizado nada de esto. El director se quitó las gafas y la miró con una mezcla de lástima y desconfianza. Señora, aquí están las firmas. Son idénticas a las suyas y los movimientos se hicieron desde su dirección IP, desde su casa. Elena sintió náuseas. Esto es imposible. Alguien está usando mi información. Don Fernando sacó más documentos, contratos donde Elena aparentemente se comprometía a ser socia de una empresa de importación que, según las autoridades, estaba siendo investigada por lavado de dinero. ¿Lavado de dinero? Yo no tengo nada que ver con eso. Su voz sonaba histérica incluso para sus propios oídos. Señora Montalbán, le aconsejo que contrate un abogado. Esto es muy serio. La agencia tributaria ya ha sido notificada. Elena salió del banco tambaleándose como si estuviera borracha. Llamó a Mateo, 1, 2, 3 veces. Buzón de voz. Le temblaban las manos. Llamó a Lucía. Buzón de voz también. Era como si ambos se hubieran desvanecido. Condujo a casa a toda velocidad, tocando el claxon a cualquiera que se interpusiera en su camino. Necesitaba llegar a casa. Necesitaba encontrar a Mateo. Necesitaba respuestas. Cuando abrió la puerta del ático, la encontró vacía, pero no vacía como cuando uno sale a comprar pan, vacía como cuando alguien se marcha para siempre. El armario de Mateo estaba abierto, sus perchas desnudas, los cajones vacíos, sus productos de baño desaparecidos. Elena corrió por cada habitación con el corazón desbocado. ¡Mateo! ¡Mateo! Pero solo el eco de su propia voz le respondía. Sobre la mesa del comedor encontró un sobre. Con manos temblorosas lo abrió.
La letra era de Mateo, pero las palabras parecían escritas por un extraño. Elena, lo siento, no puedo seguir con esta farsa. Me caso contigo por tu dinero. Eso siempre lo supiste en el fondo. Lucía y yo nos amamos desde hace años. Estábamos juntos antes de que yo te conociera, pero tú llegaste con tu fortuna y, bueno, hicimos lo que teníamos que hacer. Para cuando leas esto ya estaremos lejos. No intentes buscarnos. Y por cierto, deberías revisar bien tus cuentas bancarias. Parece que has estado haciendo negocios muy turbios, querida. Espero que tengas un buen abogado. Elena leyó la carta 3 veces antes de que su cerebro procesara las palabras, y entonces algo dentro de ella se rompió. Un sonido gutural salió de su garganta, un aullido de dolor tan profundo que ni siquiera sabía que podía hacer ese ruido. Se dejó caer al suelo, abrazándose las rodillas, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Su marido, su prima. Las dos personas en quienes más confiaba en el mundo. La habían traicionado, robado, incriminado. ¿Cuánto tiempo estuvo así llorando en el suelo de su propia casa? No lo supo. Pudo ser 1 hora, pudieron ser 3. Hasta que el teléfono sonó. Un número desconocido. Con dedos entumecidos contestó. ¿Señorita Montalbán? Una voz de mujer, profesional. Soy la inspectora García de la Policía Nacional. Necesitamos que venga a comisaría de inmediato. Hay una orden de arresto contra usted por fraude fiscal y lavado de dinero. Elena colgó. Esto no podía estar pasando. Tenía que ser una pesadilla. Se pellizcó el brazo con fuerza hasta que le dolió. Pero seguía allí, en su ático vacío, con una carta de despedida de su marido infiel y una orden de arresto en su contra. ¿Cómo había pasado esto? Hace apenas un mes su vida era perfecta. Desayunaba con Mateo los domingos, iba de compras con Lucía los sábados, cenaba con amigos los viernes, y ahora estaba sola, traicionada, arruinada. Pero algo en el fondo de su ser se negaba a rendirse. Era la voz de su padre, don Rodrigo, resonando en su memoria. Los Montalbano nos rendimos, niña. Cuando la vida te golpea, tú golpeas más fuerte. Elena se levantó del suelo, se limpió las lágrimas, se miró en el espejo del recibidor. Su rostro estaba hinchado, sus ojos rojos, pero en ellos ardía algo nuevo, algo peligroso. Furia. No iría a la policía como una cordero al matadero. Primero necesitaba respuestas. Encendió su portátil y comenzó a buscar. Entró en su correo electrónico, revisando cada mensaje de los últimos 6 meses. Nada. Todo parecía normal, pero entonces recordó algo. Mateo usaba su ordenador a veces, cuando el suyo estaba cargando. Solo para revisar el email, cariño. No soy tan interesante. Elena abrió el historial de navegación. Lo que encontró la dejó helada. Páginas sobre cómo crear empresas offshore, foros sobre blanqueo de dinero y, lo más escalofriante, búsquedas sobre cómo incriminar a alguien en fraude fiscal y testigos creíbles en juicios por estafa. Mateo había estado planeando esto durante meses, quizás durante años. Todo este tiempo, mientras ella le cocinaba, lo amaba, construía una vida con él, Mateo estaba preparando su destrucción. Elena siguió buscando, sus dedos volando sobre el teclado. Encontró un documento en la papelera de reciclaje que Mateo había borrado pero no vaciado completamente. Un plan, literalmente un plan paso a paso de cómo robar su fortuna y hacerla parecer culpable. Fase 1, ganar su confianza total. Fase 2, obtener acceso a todas sus cuentas. Fase 3, crear empresas fantasma a su nombre. Fase 4, transferir los fondos gradualmente. Fase 5, plantar evidencia en su contra. Fase 6, desaparecer antes de que se dé cuenta. Y lo más escalofriante, en caso de que sospeche algo antes de tiempo, activar Plan B, eliminación física. El ático tiene las condiciones perfectas para un incendio accidental: sistemas eléctricos viejos, cortinas inflamables, muchos cables. Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. Estos monstruos no solo querían robarle, estaban preparados para matarla. Tenía que actuar rápido. Copió todos los archivos en una memoria USB. Capturó pantallas de todo lo que encontró, pero justo cuando estaba guardando la última evidencia, escuchó un ruido en la puerta. Alguien estaba tratando de entrar. Elena miró el reloj. Las 11 de la noche. Apagó las luces y se escondió en el armario del dormitorio, con el portátil abrazado contra su pecho. La puerta se abrió. Pasos. 2 personas. Voces susurrantes. ¿Estás seguro de que no está? Era Mateo. Dije que llegaría tarde. Estará en casa de su madre. La voz de Lucía. Bien, tenemos que asegurarnos de que todos los cabos estén atados antes de que la policía venga mañana. ¿Traíste la gasolina? Elena tuvo que taparse la boca para no gritar. ¿Gasolina? Sí.
10 litros, suficiente para que este sitio arda como el infierno. Luz Díaz soltó una risita nerviosa. No puedo creer que vayamos a hacer esto. Mateo respondió con voz fría. ¿Es ella o nosotros, Lou? Si la policía la interroga demasiado, podría empezar a atar cabos. Es más limpio así, un trágico incendio. La millonaria deprimida que se suicida prendiendo fuego a su ático. Con las acusaciones de fraude encima, todo el mundo lo creerá. Elena sentía que iba a vomitar. Estos no eran humanos, eran demonios con rostro humano. Escuchó cómo arrastraban algo pesado, el sonido de líquido siendo derramado. El olor acre de la gasolina llegó hasta su escondite. Tenía que salir de allí, pero si abría el armario la descubrirían. ¿Y si la descubrían? ¿Oíste eso? La voz de Lucía alerta. Los pasos se detuvieron. Elena contuvo la respiración hasta que sus pulmones le ardieron. No oí nada. Estás paranoica. Mateo, prende el fuego de una vez. Mientras más rápido nos vayamos, mejor. El sonido inconfundible de un encendedor. Una vez. Dos veces. Y entonces el rugido de las llamas. El fuego se extendió con una velocidad aterradora. En segundos, Elena podía ver las llamas a través de las rendijas del armario. El humo comenzó a llenar la habitación. Tosió sin poder evitarlo. «Hay alguien aquí». La voz de Lucía, histérica. «Es imposible». Mateo, pasos corriendo hacia el dormitorio. Elena sabía que tenía segundos para actuar. Salió del armario tosiendo, con los ojos llorosos por el humo. Mateo y Lucía estaban en la puerta del dormitorio, paralizados por la sorpresa. «Elena». Su prima parecía a punto de desmayarse, pero Mateo reaccionó rápido. «Mierda. Esto complica las cosas». Avanzó hacia ella con intenciones claramente violentas. Elena corrió hacia la ventana. El fuego ya había bloqueado la salida principal del ático. «¡No puedes escapar!». Mateo la agarró del brazo con fuerza brutal. Elena gritó y le golpeó con el portátil en la cabeza. Él trastabilló, soltándola. Las llamas estaban cada vez más cerca. El calor era insoportable. «Mateo, tenemos que irnos. Esto se está saliendo de control», Lucía, gritando desde la puerta. «No podemos dejarla con vida». Mateo, con sangre corriendo por su frente. Elena aprovechó la distracción y corrió hacia el baño. Cerró la puerta con pestillo y abrió la ventana pequeña que daba al patio interior. Era estrecha, pero tal vez, solo tal vez, pudiera pasar. El humo era tan denso que apenas podía respirar. Escuchó cómo Mateo golpeaba la puerta. «Elena, abre esta maldita puerta». Se metió por la ventana, raspándose los costados. Quedó colgando del marco 17 pisos sobre el vacío. Abajo, la calle parecía muy, muy lejana. A su derecha, la escalera de incendios. Tendría que saltar casi 1 metro para alcanzarla. Si fallaba, moriría. Pero si se quedaba, también moriría. La puerta del baño cedió tras otro golpe. Mateo entró con los ojos inyectados de rabia. Elena saltó. Por un segundo que pareció eterno, solo fue aire bajo sus pies. Luego sus manos chocaron contra el metal frío de la escalera de incendios. Se agarró con fuerza sobrehumana, ignorando el dolor en sus hombros. Se subió a la plataforma justo cuando Mateo asomaba la cabeza por la ventana del baño. «Esto no termina aquí, Elena. Pagarás por lo que has hecho». Ella bajó corriendo por las escaleras metálicas. 17 pisos de puro terror. Abajo, en la calle, ya se escuchaban las sirenas de los bomberos. Alguien había visto el fuego. Elena llegó al suelo con las piernas temblando, el portátil todavía aferrado contra su pecho, el USB guardado en su bolsillo. Había sobrevivido. Pero apenas estaba comenzando. Elena corrió por las calles de Madrid como una loca, el rostro cubierto de hollín y lágrimas, el portátil apretado contra su pecho como si fuera lo único que la mantenía con vida. Y en cierto modo, lo era. Dentro de ese aparato estaba la prueba de su inocencia, la evidencia que demostraría al mundo quiénes eran realmente los monstruos. El sonido de las sirenas se hacía más fuerte a sus espaldas. Los bomberos llegarían al ático en minutos, pero para entonces Mateo y Lucía ya habrían desaparecido entre las sombras de la noche madrileña. Sus pies descalzos sangraban sobre el pavimento. En la prisa por escapar del incendio, había perdido sus zapatos en algún punto de la escalera de emergencia. El frío de enero le calaba hasta los huesos, pero el fuego de la adrenalina la mantenía en movimiento. Tenía que llegar a algún lugar seguro. ¿Pero dónde? Su casa ardía en llamas, su dinero había sido robado. Su marido y su prima querían verla muerta, y la policía la buscaba por crímenes que no había cometido. Se detuvo en un callejón oscuro cerca de la Plaza de Colón, jadeando, tratando de pensar con claridad. El pánico amenazaba con paralizarla, pero se obligó a respirar profundamente. «Piensa, Elena».
Piensa. La voz de su padre resonó en su mente. En los momentos de crisis, los Montalbán mantenemos la cabeza fría. Necesitaba un abogado, necesitaba ayuda, pero ¿en quién podía confiar? Mateo y Lucía le habían enseñado que incluso las personas más cercanas podían ser víboras disfrazadas. Su teléfono móvil. Todavía lo tenía en el bolsillo de sus pantalones. Lo sacó con manos temblorosas. La pantalla estaba agrietada, pero funcionaba. Scrolleó por sus contactos. Cada nombre le producía desconfianza. ¿Quién más podría estar involucrado? ¿Quién más sabía de esto? Y entonces lo vio, Catalina Ruiz, su mejor amiga de la universidad, es la única persona que nunca le había pedido nada, que la había querido cuando era solo Elena, no la heredera Montalbán. Catalina era abogada penalista, trabajaba en un bufete pequeño en Chamberí, defendiendo casos difíciles, personas sin recursos. Elena la había perdido de vista los últimos 2 años, desde que se casó con Mateo. Él siempre encontraba excusas para que no quedaran. Esa amiga tuya es muy intensa. ¿Para qué necesitas amigas cuando me tienes a mí? Ahora Elena entendía por qué. Mateo había querido aislarla, dejarla vulnerable, sin red de apoyo. Marcó el número con dedos temblorosos. Un tono. 2, 3. ¿Diga? La voz somnolienta de Catalina sonó como música celestial. Cata, soy yo. Elena. Silencio al otro lado de la línea. Elena, Dios mío, ¿sabes qué hora es? Son las 12 de la noche. La voz de su amiga sonaba entre sorprendida y molesta. Cata, necesito tu ayuda. Estoy en problemas, graves problemas. El tono de Catalina cambió inmediatamente. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Elena miró a su alrededor, tratando de orientarse. Estoy cerca de Colón. Cata, ¿mi casa? Mi casa está ardiendo. Mateo y Lucía trataron de matarme. La policía me busca por fraude. Yo no sé qué hacer. Su voz se quebró al final, las lágrimas amenazando con volver. No te muevas de ahí. Voy por ti. Dame 20 minutos. Elena se dejó caer contra la pared del callejón, abrazándose las rodillas. 20 minutos. Podía aguantar 20 minutos. A lo lejos escuchaba el caos, más sirenas, voces gritando, el ruido de la ciudad que nunca dormía. Se preguntó si alguien habría resultado herido en el incendio. Los vecinos del edificio, la señora Martínez del piso 16, que siempre le regalaba galletas caseras, el joven estudiante del piso 14, que practicaba guitarra a todas horas. ¿Habrían logrado evacuar a tiempo? La culpa la golpeó como un puñetazo. Mateo y Lucía habían provocado ese incendio para matarla a ella, pero ahora otras personas inocentes podrían haber pagado el precio. Todo por culpa de su estúpida confianza, por haber sido tan ciega, tan ingenua. Tú eras su billetera ambulante, idiota, se dijo a sí misma con amargura. 3 años de matrimonio, 3 años de mentiras. ¿Cuándo había empezado todo? ¿Desde el primer día? Un coche frenó al final del callejón, sacándola de sus pensamientos, un Seat León gris. Catalina salió corriendo, todavía en pijama bajo un abrigo largo. Elena. Cuando vio el estado de su amiga, cubierta de hollín, descalza, con quemaduras en las manos, se llevó las manos a la boca. Dios santo, ¿qué te han hecho? La abrazó con fuerza y Elena se permitió llorar unos segundos más antes de recomponerse. Tenemos que irnos. La policía me busca. Catalina asintió, ayudándola a subir al coche. Mientras conducía por las calles desiertas de Madrid, Elena le contó todo, cada detalle. La carta de Mateo, la traición de Lucía, el plan para incriminarla, el intento de asesinato. Catalina escuchaba en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. Hijos de puta, murmuró finalmente. Esos malditos hijos de puta. La llevó a su apartamento, un piso pequeño pero acogedor en Chamberí. Primero te curas esas heridas, luego hablamos de estrategia legal. En el baño, mientras Catalina limpiaba las quemaduras de sus manos con una delicadeza maternal, Elena observaba su reflejo en el espejo. No se reconocía. La mujer que la miraba de vuelta tenía el rostro sucio, el pelo chamuscado en las puntas, los ojos rojos e hinchados. Pero había algo más, una dureza nueva en su mirada, una determinación que nunca antes había estado allí. ¿Tienes las evidencias de las que hablaste? Elena asintió, sacando el USB de su bolsillo. Todo está aquí, los emails de Mateo planeando el fraude, las empresas fantasma que crearon a mi nombre, incluso hay mensajes entre él y Lucía hablando de cómo deshacerse de mí. Catalina tomó la memoria USB como si fuera oro puro. Esto es bueno, Elena, muy bueno, pero necesitamos más, necesitamos algo que demuestre que ellos transfirieron el dinero, no tú. Elena recordó algo. El banco, don Fernando, el director.
Él dijo que Mateo estuvo allí hace unos días. Tiene que haber grabaciones de seguridad, registros de entrada, si podemos demostrar que Mateo tenía acceso total a mis cuentas. Catalina asintió, su mente de abogada ya trabajando. Es un comienzo, pero tenemos otro problema. Mañana a primera hora, cuando la policía vea que no te presentaste a comisaría, emitirán una orden de búsqueda y captura. Serás una fugitiva. ¿Y si me entrego? ¿Si voy a la por estas evidencias? Catalina negó con la cabeza. No todavía. Estas evidencias son buenas, pero no son suficientes. Un buen abogado defensor, y puedes apostar que Mateo contratará al mejor, podría argumentar que tú misma plantaste esos archivos para incriminarlo después de descubrir sus planes de dejarte. Necesitamos algo irrefutable, algo que ate todos los cabos. Elena sintió que la desesperanza la invadía. Entonces, ¿qué hago? ¿Me escondo como una rata mientras ellos disfrutan de mi dinero en alguna playa del Caribe? Catalina le tomó las manos, cuidadosa de no lastimar sus quemaduras. No. Investigamos, buscamos más evidencias, y mientras tanto, yo presento un recurso legal preliminar alegando que eres víctima de una conspiración. No te preocupes, Elena, vamos a clavar a esos bastardos. Esa noche, Elena apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las llamas. Escuchaba la voz de Mateo diciendo, es más limpio así. Sentía las manos de él agarrándola, intentando arrastrarla hacia el fuego. Se despertaba sudando, jadeando, con el corazón desbocado. A las 5 de la mañana se rindió y se levantó. Catalina ya estaba despierta también, rodeada de papeles y carpetas, su portátil abierto con decenas de pestañas de investigación legal. No podías dormir tampoco, ¿eh? Elena negó con la cabeza, sirviéndose un café. Cata, ¿cómo llegué a este punto? ¿Cómo no vi las señales? Su amiga suspiró, quitándose las gafas para frotarse los ojos cansados. Los sociópatas son expertos en manipulación, Elena. Mateo estudió tu vida, tus vulnerabilidades. Sabía que habías perdido a tus padres, que estabas sola, que necesitabas amor, y te dio exactamente lo que necesitabas, hasta que tuvo lo que quería. Pero Lucía, ella es mi sangre. Crecimos juntas, compartimos secretos, llantos, risas. ¿Cómo pudo? Catalina se encogió de hombros. El dinero cambia a la gente. O quizás ella siempre fue así y tú nunca lo viste. A veces las personas que creemos conocer son simplemente extraños usando máscaras convincentes. Elena sintió un escalofrío. ¿Cuántas otras personas en su vida habían sido máscaras? ¿Cuántos más la habían usado? A las 9 de la mañana, Catalina salió del apartamento con instrucciones estrictas. No abras la puerta a nadie. No uses tu teléfono personal. No salgas. Voy al banco a hablar con don Fernando y a ver qué puedo conseguir. Elena asintió, sintiéndose como una prisionera en el pequeño apartamento. Las noticias de la televisión no tardaron en mostrar imágenes del incendio. Devastador incendio en el barrio de Salamanca deja un edificio histórico severamente dañado. Las autoridades buscan a la propietaria del ático, Elena Montalbán, para interrogarla sobre el origen del fuego. Su foto apareció en pantalla. Era de su boda, sonriendo radiante junto a Mateo. La señora Montalbán está siendo investigada por la agencia tributaria por presunto fraude fiscal y lavado de dinero. La policía no descarta que el incendio haya sido intencional, posiblemente para destruir evidencias. Elena sintió náuseas. Así era como el mundo la vería ahora, no como una víctima, sino como una criminal. Una mujer rica y corrupta que quemó su propia casa para ocultar sus crímenes. Cambió de canal. Otro noticiero. Más imágenes del edificio chamuscado. Y entonces algo que la paralizó. Mateo y Lucía frente a las cámaras dando una conferencia de prensa. Él tenía un vendaje en la frente, por el golpe que Elena le había dado con el portátil, y Lucía devastado. Lucía lloraba desconsoladamente a su lado. Mi esposa, mi pobre Elena ha perdido la razón, decía Mateo con voz quebrada. Cuando descubrió que las autoridades investigaban sus actividades ilegales, amenazó con matarse. Intenté detenerla, pero ella me atacó. La cámara hizo zoom en su herida. Traté de salvarla del fuego que ella misma provocó, pero me empujó y huyó. No sé dónde está ahora, pero le suplico que se entregue. Elena, mi amor, necesitas ayuda. Estoy aquí para ti. Lucía abrazaba a Mateo sollozando. Elena es como mi hermana. Estoy destrozada, nunca pensé que llegaría a esto. El dinero, la presión la cambiaron. Ya no es la persona que conocíamos. Elena arrojó el control remoto contra la pared con tanta fuerza que se hizo pedazos. Mentirosos, malditos mentirosos. Pero nadie podía escucharla. Nadie excepto las 4 paredes del apartamento de Catalina.
Para el resto del mundo, ella era la villana, la mujer inestable que había cometido fraude, incendiado su casa, atacado a su esposo, y Mateo y Lucía eran las víctimas, los seres queridos preocupados que solo querían ayudar. Catalina regresó al mediodía con una expresión sombría. El banco revisó las grabaciones de seguridad. Mateo estuvo allí, efectivamente. Pero aquí viene lo ingenioso. Te llevó contigo, o al menos eso parece. Hay una mujer con tu altura, tu color de pelo, gafas de sol y sombrero firmando documentos junto a Mateo. La cámara nunca captura claramente su rostro. Elena sintió que el estómago se le hundía. Era Lucía. Dios mío, era Lucía haciéndose pasar por mí. Exacto, y don Fernando, el pobre hombre, no lo notó porque la Elena apenas habló. Mateo hizo todo el trabajo de campo. El director asumió que eras tú porque, bueno, ¿por qué no lo haría? Catalina dejó caer una carpeta sobre la mesa. Pero hay buenas noticias. El analista de seguridad del banco, un chico joven llamado Adrián, me debe un favor. Le pedí que profundizara en los registros digitales, y adivina qué. Las transferencias se hicieron desde tu IP, sí, pero hay algo raro en los metadatos. Elena se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres decir? Catalina sonrió por primera vez ese día. Las transacciones se hicieron cuando tu ordenador estaba encendido, pero hay un patrón, siempre a horas específicas, 3 a.m., 4 a.m., horas en las que normalmente estarías dormida. Adrián dice que parece un software automatizado, un programa instalado en tu computadora que ejecutaba las transferencias de forma remota mientras dormías. ¿Y eso nos ayuda? Catalina asintió enfáticamente. Muchísimo, porque significa que alguien con acceso a tu red Wi-Fi instaló ese software. ¿Y quién tenía acceso completo a tu red, a tu ordenador, a tu vida? Mateo. Elena sintió una chispa de esperanza por primera vez en 24 horas. Pero, ¿cómo demostramos que fue él quien instaló el software? Adrián está trabajando en eso. Dice que estos programas dejan huellas digitales, como firmas. Si podemos rastrear dónde se originó el software, quién lo compró, quién lo descargó. Catalina dejó la frase en el aire, sus ojos brillando con determinación. Mientras tanto, contraté a un investigador privado. Se llama Javier Montes, ex policía, buen tipo. Está rastreando los movimientos de Mateo y Lucía. Ya encontró algo interesante. Sacó su teléfono y mostró fotos a Elena. Mateo y Lucía en el aeropuerto de Barajas, hace 3 días recogiendo maletas. Estaban preparando su huida. Las maletas están llenas, probablemente con dinero en efectivo y documentos falsos, pero aquí está la parte jugosa. Deslizó a otra foto. Mateo entrando en un edificio elegante en el centro de Madrid. Esto es de hace un mes. ¿Reconoces este lugar? Elena entrecerró los ojos. ¿Es el bufete Fernández en Asociados? Catalina asintió. El bufete de abogados más caro y sin escrúpulos de Madrid, especializados en defender a criminales de cuello blanco. Javier averiguó que Mateo se reunió con Gustavo Fernández personalmente. ¿Para qué necesitaría un fotógrafo sin dinero a un abogado que cobra 500 euros la hora? Porque sabía que iba a necesitar defensa legal, murmuró Elena. Estaba preparando su coartada incluso antes del incendio. Todo encajaba de una manera horripilante. Mateo no era un simple estafador oportunista. Era un planificador meticuloso, un sociópata que había orquestado cada movimiento con precisión quirúrgica. Cata, ese hombre es peligroso, más peligroso de lo que pensaba. Lo sé. Por eso tenemos que ser más inteligentes que él. Catalina se sentó frente a Elena, su expresión seria. He estado pensando, Mateo cometió un error al dar esa conferencia de prensa. Se mostró demasiado perfecto, demasiado víctima. El público español es escéptico con las personas que se victimizan demasiado, y hay algo más. Se inclinó hacia adelante. Nadie se presenta voluntariamente a dar conferencias de prensa cuando su esposa supuestamente está desaparecida y necesita ayuda, a menos que tenga algo que ganar. ¿Cómo controlar la narrativa? Elena empezaba a entender. Exacto. Mateo quiere que todos piensen que eres una criminal antes de que puedas contar tu versión. Está sembrando dudas sobre tu cordura, tu carácter. Es manipulación pública. Catalina tamborileó sus dedos sobre la mesa. Pero podemos usar eso contra él. Si logramos demostrar que mintió, aunque sea en un detalle pequeño de esa conferencia, toda su historia se derrumba. Elena revisó mentalmente la conferencia. Dijo que intentó salvarme del fuego, pero eso es mentira. Él y Lucía provocaron el fuego. Ellos me persiguieron. ¿Puedes probarlo? Elena frunció el ceño. Yo sé lo que vi, lo que escuché, pero mi palabra contra la de ellos. Y entonces recordó algo. Espera. El ático.
Tenía cámaras de seguridad, dos en el salón, una en la entrada. Mi padre las instaló hace años porque era paranoico con los robos. Catalina se puso de pie de un salto. ¿Y dónde se guardaban las grabaciones? En un servidor en la nube. Todo se respaldaba automáticamente. Elena buscó frenéticamente su teléfono. Si puedo acceder a mi cuenta, pero se detuvo. No, si uso mi teléfono, la policía podría rastrear mi ubicación. Catalina ya estaba sacando su portátil. Usa el mío, pero date prisa. Si Mateo es tan inteligente como creo, ya habrá intentado borrar esas grabaciones. Elena entró a su cuenta de almacenamiento en la nube con manos temblorosas. Usuario M. Montalbán. Contraseña su fecha de nacimiento. La página cargó. Y allí estaban, carpetas y carpetas de video grabaciones de los últimos 3 años. Dios mío, están todas aquí. Buscó la fecha de la noche anterior. 9 de enero de 2026. 11 p.m. 12 m. Descargó el archivo. El video comenzó a reproducirse. Las imágenes eran claras. Mateo y Lucía entrando al ático. Mateo cargando 2 bidones de gasolina. Lucía mirando nerviosa hacia todos lados. El audio era perfecto. Las voces, cada palabra que Elena había escuchado desde su escondite, ahora estaba grabada. 10 litros, suficiente para que este sitio arda como el infierno. La risa nerviosa de Lucía, un trágico incendio, la millonaria deprimida que se suicida. Las palabras de Mateo, frías y calculadas. Elena y Catalina se miraron. Era evidencia incontrovertible. Prueba absoluta de intento de asesinato, incendio premeditado, conspiración criminal. Los tenemos, susurró Catalina. Los malditos tenemos. Pero Elena notó algo más en el video. Justo antes de que Mateo prendiera el fuego, sacó su teléfono móvil y tomó fotos del ático. ¿Por qué haría eso? Catalina amplió la imagen. Está documentando el escenario del crimen, probablemente para mostrarle a su abogado que todo salió según el plan, o para venderlas a la prensa, añadió Elena con amargura. Imágenes exclusivas del ático de la criminal antes de que lo quemara. Catalina guardó el video en 3 memorias USB diferentes. Esto cambia todo, Elena. Con esto podemos ir a la policía. Podemos limpiar tu nombre. Pero Elena negó con la cabeza lentamente. No todavía. Si vamos ahora, Mateo y Lucía huirán. Tienen pasaportes falsos, dinero en efectivo, desaparecerán en algún país sin extradición y nunca pagarán por lo que hicieron. Entonces, ¿qué propones? Elena sintió algo oscuro y peligroso crecer en su interior. Una sed de justicia que bordeaba la venganza. Quiero que sufran como yo he sufrido. Quiero que el mundo sepa exactamente quiénes son. No solo quiero limpiar mi nombre, quiero destruir el de ellos. Catalina la miró con una mezcla de preocupación y admiración. Ten cuidado, Elena. La línea entre justicia y venganza es muy delgada. No quiero venganza, mintió Elena. Quiero justicia, pero quiero justicia completa. Esa tarde, mientras Catalina salía a reunirse con Javier, el investigador privado, Elena se quedó sola con sus pensamientos. Revisó cada archivo del USB, cada email, cada transferencia, y comenzó a notar un patrón. El dinero no solo había ido a las cuentas offshore, parte había sido usado para pagar a personas, sobornos, un inspector de Hacienda, un oficial del banco, incluso un periodista que había escrito artículos positivos sobre Mateo. Mateo había construido toda una red de corrupción, y si Elena podía exponer esa red, no solo lo hundiría a él, sino a todos sus cómplices. Pero necesitaba más tiempo, más evidencias, y sobre todo necesitaba que Mateo se confiara, que creyera que había ganado, porque los hombres arrogantes cometen errores, y cuando Mateo cometiera el suyo, Elena estaría allí para atraparlo. El sol comenzaba a ponerse sobre Madrid. Elena se acercó a la ventana del apartamento de Catalina, observando la ciudad que había sido su hogar toda su vida. Allá afuera, Mateo y Lucía celebraban su triunfo, creyendo que la habían destruido. Pero ellos no sabían que Elena Montalbán, la heredera frágil y confiada, había muerto en ese incendio. La mujer que había sobrevivido era diferente, más dura, más inteligente y absolutamente implacable. ¿Van a pagar? Murmuró contra el cristal frío. Aunque sea lo último que haga, van a pagar por cada mentira, cada traición, cada momento de dolor que me causaron. Y por primera vez desde que su mundo se derrumbó, Elena sonrió. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que acababa de declarar la guerra. Y en esta guerra ella no planeaba tomar prisioneros. 3 días después del incendio, Madrid despertó con una noticia que nadie esperaba. El periódico El País publicó en su portada digital, exclusiva, nueva evidencia en el caso Montalbán sugiere conspiración criminal.
El artículo, firmado por una periodista de investigación llamada Sara Delgado, contenía detalles explosivos. Capturas de pantalla de emails entre Mateo y Lucía discutiendo el plan para eliminar el problema Elena, extractos de transferencias bancarias sospechosas. Y lo más impactante, una foto de Mateo saliendo del bufete Fernández en Asociados un mes antes del incendio. En el apartamento de Catalina, Elena observaba cómo las redes sociales explotaban. Los hashtags Justicia para Elena y Mateo Mentiroso se convirtieron en tendencia en cuestión de horas. Los comentarios bajo la conferencia de prensa de Mateo cambiaron de tono drásticamente. Algo no cuadra aquí, escribía un usuario. ¿Por qué contrataría un abogado caro si es tan inocente? Preguntaba otro. La marea de opinión pública comenzaba a cambiar. Catalina entró a la habitación con 2 cafés y una sonrisa triunfal. Sara cumplió su palabra. El artículo es devastador. Elena asintió, pero su expresión permanecía seria. Es solo el comienzo. Necesitamos que Mateo reaccione. Los sociópatas como él no soportan perder el control de la narrativa. Cometerá un error. Y como si lo hubiera invocado, el teléfono de Catalina sonó. Era Javier, el investigador privado. Enciende la tele, Canal 5, ahora. En la pantalla apareció Mateo, esta vez sin Lucía a su lado, dando otra conferencia de prensa frente al bufete Fernández en Asociados. Lucía un aspecto más demacrado, más desesperado. Estas acusaciones son completamente falsas. Mi esposa, en su estado mental deteriorado, está fabricando evidencias para destruirme. Yo la amé. La amo todavía. Todo lo que hice fue intentar ayudarla cuando descubrí sus actividades ilegales. Su voz temblaba con indignación ensayada, pero entonces cometió su error. Un periodista le preguntó, Señor Reyes, ¿puede explicar por qué visitó a Gustavo Fernández un mes antes del incendio si, según usted, no tenía idea de que su esposa estaba en problemas legales? Mateo se quedó paralizado por una fracción de segundo. Su máscara de víctima perfecta se resquebrajó. ¿Yo? Eso fue por un asunto personal. No tiene nada que ver con este caso. Pero el titubeo fue suficiente. Las cámaras captaron su incomodidad. Lo tenemos, murmuró Elena, inclinándose hacia la pantalla. Catalina ya estaba marcando un número en su teléfono. Es hora, vamos a la policía. Pero Elena la detuvo. Espera, todavía falta una pieza. Lucía. Ella ha estado extrañamente callada desde el artículo. Mateo está dando la cara, pero ¿dónde está ella? Javier llamó de nuevo. Acabo de verla, está en el aeropuerto, Terminal 4. Parece que intenta huir. Elena y Catalina se miraron. Va a abandonar a Mateo, dijo Catalina. La rata está dejando el barco que se hunde. Elena sintió una oleada de satisfacción oscura. Perfecto. Una rata asustada comete errores. Javier, ¿puedes interceptarla antes de que pase seguridad? La voz del investigador sonó dudosa. Puedo intentarlo, pero si tiene su pasaporte y su billete, no hay mucho que pueda hacer legalmente. Elena sonrió. No necesitas detenerla. Solo necesito que la sigas y me mantengas informada de cada movimiento. Una hora después, Elena recibió fotos de Javier. Lucía en el aeropuerto, nerviosa, mirando constantemente sobre su hombro. Llevaba una maleta grande y un bolso de mano. Su cabello, normalmente impecable, estaba despeinado. Las ojeras bajo sus ojos eran profundas como cañones. Vuelo a Buenos Aires, escribió Javier. Sale en 2 horas. Elena estudió las fotos. Su prima, la mujer con quien había compartidos de infancia, cumpleaños, lágrimas, estaba a punto de huir como la cobarde que siempre había sido. Catalina, necesito que hagas algo por mí. Su amiga levantó la vista de su portátil. Llama a la Policía Nacional. Diles que tienes información sobre el paradero de Lucía Montalbán, sospechosa de conspiración para cometer asesinato e incendio premeditado. Dales los detalles de su vuelo. Catalina frunció el ceño. ¿Estás segura? Una vez que la arresten, Mateo sabrá que estamos moviendo piezas. Elena asintió. Exactamente. Quiero que sepa que su plan se está desmoronando. Quiero que sienta el pánico. La policía actuó con rapidez sorprendente. 30 minutos después, Javier envió un video. Lucía siendo detenida en la puerta de embarque, esposada, llorando histéricamente mientras los otros pasajeros la miraban con una mezcla de horror y curiosidad. No fui yo, fue todo idea de Mateo. Yo solo seguí sus órdenes. Su voz aguda y desesperada resonaba en la terminal. Elena sintió algo frío y duro asentarse en su pecho. Venganza. Eso era venganza pura. Las noticias explotaron. Prima de Elena Montalbán arrestada intentando huir del país. Los reporteros se abalanzaron sobre la historia como buitres sobre carroña. Y entonces Lucía hizo exactamente lo que Elena esperaba que hiciera.
Cantó como un canario. En comisaría, sin abogado presente todavía, desesperada por salvar su propio pellejo, Lucía confesó todo. El plan había sido de Mateo desde el principio. Él la había seducido hace 4 años, cuando Elena y él ni siquiera se conocían. Me dijo que Elena era rica y sola, que sería fácil. Me prometió que nos casaríamos después, que tendríamos una vida perfecta. Lucía describió cómo Mateo había investigado meticulosamente a Elena antes de su encuentro casual en la galería de arte, cómo había pasado meses ganándose su confianza, cómo había presionado para casarse rápido antes de que Elena tuviera tiempo de pensar demasiado. Él instaló el software en su ordenador. Él falsificó su firma. Yo solo, yo solo hice lo que me pidió. Las lágrimas corrían por su rostro. Por favor, tienen que creerme. Yo nunca quise hacerle daño de verdad. Pero su confesión incluía detalles que la incriminaban completamente. Admitió haber ido al banco haciéndose pasar por Elena. Admitió haber ayudado a planear el incendio. Admitió haber estado presente cuando Mateo compró la gasolina. Pensé que solo íbamos a asustarla. No sabía que él realmente quería matarla. Mentira. La grabación del ático demostraba que Lucía sabía exactamente lo que estaban haciendo. Pero su traición a Mateo era música para los oídos de Elena. Con la confesión de Lucía, la policía actuó inmediatamente. Una orden de arresto fue emitida contra Mateo Reyes por intento de asesinato, incendio premeditado, fraude fiscal, lavado de dinero y conspiración criminal. Los agentes llegaron al lujoso hotel donde Mateo se hospedaba, pagado con el dinero de Elena. A las 6 de la tarde, él intentó resistirse, gritando sobre sus derechos, sobre la injusticia, sobre cómo todo era una conspiración. Pero las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas con un clic definitivo. Elena observaba todo por televisión desde el apartamento de Catalina. Ver a Mateo siendo arrastrado fuera del hotel, esposado, su traje elegante arrugado, su rostro lleno de furia impotente, era catártico, pero no era suficiente. Elena quería más, quería verlo en el tribunal, quería mirarlo a los ojos mientras su mundo se derrumbaba completamente, tal como el suyo se había derrumbado hace apenas una semana. Catalina recibió una llamada de la fiscalía. Elena, quieren que testifiques. El juicio es en 2 semanas. Con la confesión de Lucía, las grabaciones de seguridad y todas las evidencias bancarias, el fiscal cree que pueden conseguir condenas de 30 años para ambos. Elena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, no de tristeza, sino de alivio. ¿Puedo verlo? ¿Puedo enfrentarlo antes del juicio? Catalina dudó. No es recomendable, podría ser peligroso, pero Elena ya había tomado la decisión. 2 días después, Elena visitó la prisión de Soto del Real donde Mateo esperaba el juicio. Cuando entró a la sala de visitas y lo vio al otro lado del cristal, sintió una mezcla compleja de emociones. Él había adelgazado. Las ojeras bajo sus ojos eran profundas. El uniforme naranja de prisión le quedaba mal. Ya no era el hombre guapo y encantador que la había conquistado en aquella galería. Era solo un criminal asustado enfrentando las consecuencias de sus actos. Mateo levantó el auricular del teléfono con manos temblorosas. Elena hizo lo mismo. Durante un largo momento solo se miraron. Finalmente él habló. Elena. Su voz sonaba ronca, vacía. No digas mi nombre, interrumpió ella con voz fría como el hielo. No tienes derecho a decir mi nombre nunca más. Mateo tragó saliva. Yo lo siento. Sé que no significa nada, pero lo siento. Elena soltó una risa amarga. ¿Lo sientes? ¿Sientes haberme usado? ¿Sientes haber robado la fortuna de mi familia? ¿Sientes haber intentado asesinarme? Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos, murmuró él, evitando su mirada. Lucía, ella se volvió loca. Fue idea de ella lo del incendio. Elena golpeó el cristal con la palma de la mano, haciéndolo saltar. No te atrevas a mentirme ahora. Tengo las grabaciones, Mateo. Te escuché. Es más limpio así. Un trágico incendio. ¿Recuerdas? Cada palabra, cada mentira. Todo quedó grabado. Su rostro se puso pálido. No sabías de las cámaras, ¿verdad? Pensaste que eras tan inteligente, tan cuidadoso, pero te descuidaste. Mateo cerró los ojos, derrotado. ¿Qué quieres de mí? ¿Has venido a regodearte? Elena se inclinó hacia adelante, su mirada penetrante. Vine a decirte que ganaste algo. Me quitaste mi inocencia, mi capacidad de confiar, mi fe en la bondad humana. Esas cosas nunca las recuperaré. Siempre llevaré las cicatrices de tu traición. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Pero también me diste algo. Me enseñaste que soy más fuerte de lo que nunca imaginé.
Me enseñaste que puedo sobrevivir a lo impensable, y por eso casi te lo agradezco. Elena, comenzó él, pero ella lo interrumpió levantando una mano. Te veré en el juicio, Mateo, y allí, frente a todos, contaré mi historia. La historia de cómo un depredador manipuló y casi destruyó a una mujer inocente. Pero también contaré cómo esa mujer se levantó, luchó y ganó. Porque al final eso es lo que importa, no lo que me hiciste, sino cómo respondí. Se levantó para irse. Disfruta de las próximas 3 décadas pensando en el monstruo que decidiste ser. El día del juicio llegó con un cielo despejado y un sol brillante que parecía burlarse de la oscuridad del proceso legal que estaba por desarrollarse. Elena llegó temprano al Palacio de Justicia de Madrid, vestida con un traje sastre color verde esmeralda, una elección deliberada que simbolizaba renacimiento, y el cabello recogido en un moño elegante. Sus manos todavía llevaban vendajes de las quemaduras, un recordatorio físico de lo que había sobrevivido. Los periodistas la rodearon apenas salió del coche. Señora Montalbán, ¿cómo se siente? ¿Tiene algo que decir a Mateo y Lucía? ¿Es cierto que perdió millones? Elena levantó una mano pidiendo silencio, y entonces, con voz clara y firme, habló. Durante 3 años confié en las personas equivocadas. Me casé con un hombre que veía mi amor como una oportunidad de negocio. Confié en una prima que valoraba más el dinero que nuestra sangre. Casi pierdo mi vida, mi fortuna y mi cordura. Hizo una pausa mirando directamente a las cámaras. Pero estoy aquí hoy, no como víctima, sino como superviviente. Estoy aquí para demostrar que la verdad siempre sale a la luz, que la justicia, aunque lenta, eventualmente llega, y para decirle a cualquier persona que esté siendo manipulada, traicionada o abusada, no están solos. Pueden levantarse, pueden luchar, pueden ganar. Los flashes explotaron a su alrededor mientras entraba al edificio, Catalina a su lado como un guardián leal. La sala del tribunal estaba abarrotada. Mateo y Lucía entraron por separado, esposados, con sus respectivos abogados. Lucía no dejaba de llorar, pero Mateo mantenía una expresión pétrea, casi desafiante. Cuando sus ojos se encontraron con los de Elena, ella no apartó la mirada. Lo enfrentó con la fuerza que había descubierto en sí misma durante estas semanas de pesadilla, y él fue quien bajó la vista primero. El fiscal, un hombre experimentado llamado Antonio Vargas, presentó el caso con precisión quirúrgica. Las evidencias se desplegaron como un mapa de la maldad humana, los emails revelando el plan, las grabaciones del incendio, los registros bancarios mostrando las transferencias fraudulentas, la confesión de Lucía incriminando a ambos. Lo que tenemos aquí, declaró el fiscal, no es un crimen pasional ni un error de juicio. Es una conspiración fría y calculada para robar, difamar y asesinar. Es depredación humana en su forma más pura. Cuando llegó el turno de Elena de testificar, caminó hacia el estrado con la cabeza en alto. Bajo juramento, contó su historia completa. Cada detalle. Con cómo había conocido a Mateo, cómo se había enamorado, cómo había confiado ciegamente. Describió la noche del incendio con una voz que no tembló ni una sola vez. Escuché a mi esposo, el hombre que juró amarme hasta que la muerte nos separara, decirle a mi prima que sería más limpio dejarme morir en el fuego que él mismo había provocado. Las lágrimas corrían por los rostros de varios miembros del jurado. Uno de los abogados defensores intentó atacar su credibilidad. ¿No es cierto, señora Montalbán, que usted y su esposo habían estado teniendo problemas matrimoniales? ¿No es posible que esté exagerando los eventos por despecho? Elena lo miró con una calma helada. Señor Herrera, tengo grabaciones de video de mi esposo y mi prima rociando gasolina en mi casa mientras discutían la mejor manera de hacer que mi muerte pareciera un suicidio. ¿Dónde exactamente está la exageración? El abogado no tuvo respuesta. El fiscal reprodujo las grabaciones para toda la sala, cada voz, cada palabra incriminatoria. Cuando Mateo dijo en el video, es más limpio así, varias personas en la audiencia jadearon audiblemente. Cuando Lucía rió nerviosamente y dijo, no puedo creer que vayamos a hacer esto, una mujer en la galería sollozó. La evidencia era abrumadora, innegable, devastadora. El juicio duró una semana. Cada día Elena apareció puntual, vestida elegantemente, enfrentando a sus torturadores con dignidad inquebrantable. Las redes sociales la convirtieron en un símbolo. Fuerza Elena, trending constantemente. Mujeres de toda España compartían sus propias historias de traición y supervivencia inspiradas por su valentía. Elena recibía cientos de mensajes diarios de apoyo,
de admiración, de solidaridad. Finalmente llegó el momento del veredicto. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron, el presidente del tribunal preguntó, ¿han llegado a un veredicto? El portavoz del jurado, una mujer de mediana edad con gafas, se puso de pie. Sí, su señoría. La sala quedó en completo silencio. Elena apretó la mano de Catalina. En el caso del Estado contra Mateo Reyes, en todos los cargos encontramos al acusado culpable. La sala explotó. Gritos, lloros, aplausos. El juez tuvo que golpear su mazo repetidamente para restaurar el orden. En el caso del Estado contra Lucía Montalbán, en todos los cargos encontramos a la acusada culpable. Lucía se derrumbó en su silla, sollozando incontrolablemente. Mateo permaneció inmóvil como una estatua de piedra mirando fijamente al vacío. Elena cerró los ojos, permitiéndose sentir el alivio que recorría su cuerpo como una ola. La sentencia fue dictada una semana después. Mateo Reyes, 32 años de prisión por intento de asesinato, incendio premeditado, fraude fiscal, lavado de dinero y conspiración criminal, sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. Lucía Montalbán, 28 años de prisión por los mismos cargos, con una sentencia ligeramente reducida por su cooperación con la Fiscalía. Cuando el juez pronunció las sentencias, Elena sintió algo que no había sentido en semanas. Paz. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Con la ayuda de Catalina y un equipo de abogados financieros, Elena recuperó la mayor parte de su fortuna. El dinero que Mateo y Lucía habían transferido a cuentas offshore fue rastreado y repatriado. Las propiedades que habían intentado vender fueron recuperadas. Don Fernando, el director del banco, personalmente supervisó la restauración de todas sus cuentas, disculpándose profusamente por no haber detectado el fraude antes. Pero Elena había cambiado. Ya no era la heredera ingenua que firmaba documentos sin leer. Contrató a sus propios auditores, revisaba personalmente cada transacción, aprendía sobre finanzas e inversiones con voracidad. Nunca más permitiré que alguien controle mi vida financiera, le dijo a Catalina. Mi padre me dejó esta fortuna para que la protegiera, y casi la pierdo por confiar ciegamente. Esa versión de Elena murió en el incendio. Con su fortuna restaurada, Elena tomó una decisión que muchos consideraron radical. Vendió el terreno donde había estado su ático, el lugar donde casi muere, y donó el dinero de la venta a organizaciones que ayudaban a víctimas de violencia doméstica y fraude financiero. Ese lugar solo contiene malos recuerdos, explicó en una entrevista. Quiero que algo bueno nazca de esas cenizas. Además, estableció la Fundación Rodrigo Montalbán en honor a su padre, dedicada a educar a mujeres sobre independencia financiera y a proporcionar recursos legales gratuitos para víctimas de abuso económico. Catalina se convirtió en la directora legal de la fundación, usando su experiencia para ayudar a otras mujeres a escapar de situaciones similares a la de Elena. Si mi historia puede ayudar a que una sola persona evite lo que yo viví, dijo Elena en la inauguración, entonces todo este dolor habrá tenido significado. Un año después del incendio, Elena estaba en su nueva casa, un elegante apartamento en el barrio de Retiro, lleno de luz y con vistas al parque, cuando recibió una carta. Era de la prisión, de Mateo. Su primer instinto fue quemarla sin abrirla, pero la curiosidad pudo más. Con manos temblorosas leyó, Elena, sé que no merezco tu perdón, y no te lo pido. Solo quiero que sepas que he tenido mucho tiempo para pensar en quién me convertí. La persona que te hizo daño. No sé cuándo me transformé en ese monstruo. Quizás siempre lo fui. Pagaré por mis crímenes. Pero quiero que sepas que la única cosa real en todo esto fue lo que sentí la primera vez que te vi en esa galería. Por un momento, antes de que la codicia me consumiera, realmente creí que podría amarte. Lo siento. Mateo. Elena leyó la carta 3 veces. Luego la puso en un sobre y la guardó en un cajón. No la quemó ni la tiró. Era parte de su historia, por dolorosa que fuera. Pero tampoco la respondió. Mateo no merecía sus palabras, su energía, su tiempo. Había tomado suficiente de ella. El resto de su vida le pertenecía solo a Elena y planeaba vivirla plenamente. Esa tarde Catalina pasó a visitarla con vino y tapas. Se sentaron en el balcón, observando cómo el sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de rosas y naranjas. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Elena, tomando un sorbo de su vino. Mateo quería mi dinero, lo consiguió por un tiempo, pero perdió décadas de su vida, su libertad, su reputación. ¿Valió la pena? ¿Cuánto cuesta realmente la codicia? Catalina sonrió.
Para él costó todo. Para ti te costó dolor, pero ganaste algo invaluable, conocerte realmente a ti misma. Elena sintió pensativa. Era cierto. La mujer que había sido antes del incendio, dulce, confiada, un poco ingenua, había desaparecido. En su lugar había surgido alguien más fuerte, más inteligente, más cautelosa, pero también más compasiva. Alguien que entendía el valor del sufrimiento y la importancia de la resiliencia. A veces pienso que debería odiarlos, admitió, a Mateo, a Lucía, pero el odio requiere energía que prefiero invertir en reconstruir mi vida. Eso es sabiduría, dijo Catalina. El mejor venganza es vivir bien. Elena rió. ¿Sabes qué? Creo que finalmente lo entiendo. Durante años pensé que necesitaba a alguien para estar completa, un esposo, una familia. Mateo me enseñó que la única persona que necesito para estar completa soy yo misma. Levantó su copa. Por las lecciones dolorosas que nos hacen más fuertes. Catalina chocó su copa contra la de Elena, y por las amigas que permanecen cuando todo lo demás se derrumba. 2 años después, Elena estaba dando una conferencia en la Universidad Complutense de Madrid sobre fraude financiero y recuperación emocional. La sala estaba llena de estudiantes profesionales víctimas de situaciones similares. Cuando terminó su presentación, una joven se acercó tímidamente. Señora Montalbán, solo quería decirle su historia me salvó la vida. Mi novio estaba haciendo exactamente lo que su esposo hizo, controlando mi dinero, aislándome de mis amigos. Pero cuando escuché su historia, encontré el valor para irme. Gracias. Elena abrazó a la joven, sintiendo lágrimas en sus propios ojos. No me agradezcas a mí. Agradécete a ti misma por ser lo suficientemente fuerte para ver la verdad y actuar. Este era el legado que quería dejar, no como la heredera que fue traicionada, sino como la mujer que se levantó y convirtió su dolor en propósito, que transformó su tragedia en una plataforma para ayudar a otros. Mientras conducía de regreso a casa esa noche, pasó frente al terreno donde había estado su antiguo ático. Ahora había un parque infantil, niños jugando, riendo, sus voces llenando el aire de alegría. Era perfecto. De las cenizas de su destrucción había nacido vida nueva. Sonrió para sí misma. Sí, Mateo y Lucía le habían quitado mucho, pero inadvertidamente le habían dado algo también, la oportunidad de renacer como una versión más fuerte de sí misma. Elena Montalbán había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias ni en las propiedades, estaba en el carácter, en la integridad, en la capacidad de levantarse después de caer, y esa riqueza nadie podría robarla jamás. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, Elena conducía hacia su futuro, un futuro que ella misma estaba construyendo, libre de mentiras, libre de traiciones, libre de cualquier cosa excepto sus propias elecciones. Y por primera vez en mucho tiempo se sintió verdaderamente libre. Fin.